Hola Mentally Fans, bienvenidos a otro video. Ponte cómodo que hoy hablaremos de un tema controversial. Antes de empezar, quiero aclarar que es mi opinión o punto de vista. Tú puedes comentar tu propia opinión y crear un cúmulo de información sana. Así también que este video contiene spoilers. Lo digo por las personas que aún no terminan la serie o apenas van por mitades. Advertido estás. Este tema particularmente ya lo toqué un poco en dos videos anteriores que puedes ver en este canal. Te los dejo en los comentarios o en un enlace directo en este video. Red John es el antagonista del mentalista y principal enemigo de Patrick Jane. Su rivalidad empieza desde que Red John asesina a la esposa e hija de Patrick. Esto porque Patrick decide burlarse de él en televisión y mofarse de tener poderes psíquicos, a lo cual Red John no lo tomaría bien y le daría una lección que jamás olvidaría. Si bien Red John en un inicio mostraba gran poder y violencia en contra de sus víctimas, que a más de uno hizo temblar y sobre todo creer que era un personaje atemorizante desde cualquier perspectiva, sin duda a muchos decepcionó cuando su identidad se reveló, y es que a muchos fans se les hizo una decepción cuando se supo quién era. En la temporada 6 del capítulo 8 se descubre que por fin la identidad de Red John sería la del sheriff Thomas McAllister, ese hombre de aparente edad avanzada que aparecía en ciertos capítulos del Mentalista, mostrándose como un hombre con cierta incompetencia, pero que al final resultó estar detrás del asesino serial más buscado de California. Cuando se reveló su identidad, muchos fans tuvieron una decepción por quién era Red John, ya que esperaban un personaje intimidante. Pero aunque yo también me incluí en los fans decepcionados, al final terminé analizando a este personaje y creo que fue el asesino perfecto. Y ahora digo mi razón. Si bien el aspecto de Red John no es como la mayoría lo esperaba, por ser un hombre posiblemente de 50 años máximo, físicamente nada intimidante y de capacidades limitadas, ¿quién podría pensar que sería ese asesino que acabó con la vida de más de 30 mujeres jóvenes, incluida la familia de Patrick? Pero hay muchas cosas que olvidamos. Red John fue un asesino brillante, incluso superior a Patrick Jane, quien creíamos que era la máximamente poderosa, pero Red John logró aterrorizarlo y siempre estar un paso adelante de él. También olvidamos que Red John creó una secta llamada la Asociación Blake, creada por el mismo Red John y reclutando no solo a gente normal con problemas diversos, sino también controlar a agentes y a todo un cuerpo policíaco como el FBI y el BIC, a quienes tenía a su disposición y control para actuar y cometer los peores crímenes. Aquí podemos hablar de la gran habilidad de manipulación que tenía McAllister, que mantenía un perfil bajo dentro del cuerpo de policía para no levantar sospecha y poder llevar una vida común y corriente. Se nos olvida la frialdad y lo siniestro que era al presentarse en público y sobre todo interactuar con Patrick Jane, que jamás logró identificarlo. Recordemos que Patrick Jane tenía una gran habilidad psicológica en descubrir asesinos o simplemente con la observación podría encontrar signos de sospecha, pero aunque Thomas interactúa en más de una ocasión con él, jamás pudo ni siquiera tener sospechas de él. Red John fue el asesino perfecto por eso. La gente se ve diferente cuando está muerta, ¿verdad? Consultor. ¿Es un clarividente o un mago? ¿Tiene poderes psíquicos? No, no hay poderes. Los tuve antes. Bueno, fingía que los tenía, obviamente. No existen los poderes psíquicos.
McAllister. Todo. Todd. Bien, te diré Tom entonces. Demasiadas anfetaminas en el condado y lo quiero limpio. Les deseo mucha suerte. Continúen discutiendo su esfuerzo. Espera. Santo Dios. ¿Y eso qué nos da de avance? Red John asesinó a Sophie Miller porque me le estoy acercando. Ha matado a 2 personas en unos días, así que... Un hombre común y corriente, nada intimidante, nada fuera de lo común. Nosotros mismos, viendo la serie, jamás lo pensaríamos como una opción a este personaje. Lo veíamos como un personaje de relleno o secundario. Y ahí fue un buen trabajo por parte de los creadores del Mentalista. Nos enseñaban a este personaje porque sabíamos que no le pondríamos la atención y nos hicieron crear a un personaje macabro, de apariencia espeluznante o intimidante, pero realmente fue una persona tan común como cualquiera, con un trabajo normal, una posible familia normal y una vida normal, que cuando Bruno Heller habló un poco de este personaje, dijo inspirarse un poco en Kate Jesperson, un asesino serial que su firma en cada escena del crimen era una cara feliz, pero viendo más allá del mundo del crimen o del perfil psicológico de los asesinos seriales, la mayoría de ellos son personas comunes, nada malvadas, con una vida normal, con hijos, esposas, siendo ejemplo para muchos, nada intimidantes, carismáticos, entre otras características. Es por ello que digo que Red John fue el asesino perfecto, cumplió perfectamente este papel. Ya dejando de fuera la forma en la cual fue derrotado, tenemos el personaje adecuado para ser Red John. Pero ¿tú qué piensas, Mentalifans? Déjanos tu opinión en los comentarios, piensa más allá y observa todo lo que hizo Red John. Si consideras agregar algo más que se me olvidó, coméntalo. Nos vemos en otro video. Adiós.